Hola Eva, Hola amiga, ¿cómo estás? divinamente, Qué bueno, se te ve divina. como vos, solo un espejo. Bueno, hoy tenemos nuestro capítulo 17 de este ciclo de conversaciones las incongruencias en la crianza y la educación. Y el tema de hoy es, como dice allá abajo, conectar los sentidos. Yo le había propuesto a Eva algo sobre la escucha, no me acuerdo cómo decía la frase que le envié, ahí no recuerdo. Pero yo me quería referir al tema de qué escuchamos cuando estamos escuchando, si realmente les escuchamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a las personas que nos rodean, de verdad estamos escuchando lo que nos dicen o simplemente estamos tratando ya de responder, de dar una respuesta o estamos más en nuestras historias, en nuestras interpretaciones sobre lo que nos dicen y nos perdemos de escuchar de verdad lo que esa persona tiene para transmitirnos. Y Eva me propuso ampliar y poner conectar los sentidos, que en realidad la escucha es uno de los sentidos que tenemos. Y creo que nuestros sentidos son ay, no sé cómo llamarle, es lo que nos conecta con el entorno, con la vida, con lo que hay ahí afuera. O sea, nos conectamos a través de nuestros sentidos. Y desde que activamos en el día ya están todos los sentidos despiertos. Pero a mí me pasa a veces que siento que no estoy muy conectada con algunos. Justo estaba pensando ayer cuando comemos apurados o cuando hacemos las cosas con mucha prisa, nos perdemos de disfrutar de ese sentido tan, tan lindo, tan interesante que es saborear la comida, o sea, comer, sentir lo que estamos comiendo, disfrutar de eso. Y así con todo, también con la vista. Hay cosas hermosas para ver y muchas veces nos vamos así viendo solo el camino porque estamos apurados, porque X, y nos perdemos de conectar con eso tan maravilloso que hay alrededor. Y así con cada uno de los sentidos. Ahí nos saludan de Perú, qué gusto, bienvenida. Mita. Bueno, Eva, ¿qué opinas vos de esto de los sentidos? Lo primero que dijiste es un experimento que yo hace mucho tiempo que llevo haciendo, básicamente porque me di cuenta conmigo misma que efectivamente no escuchaba absolutamente nada. Lo que estaba intentando es que me tocara mi turno para hablar. Y si eso no llegaba, no me cortaba un pelo en interrumpir si era necesario. Entonces digo que es un experimento porque me gusta mucho e invito a que vivan esta experiencia y es que estando en un grupo de seres adultos normalmente o llamados adultos, escuchar cómo se van interrumpiendo entre ellos para, sobre todo, hablar de ellos mismos. Es bastante extraordinario encontrar una conversación en la que realmente se esté sumando contenido o conocimiento en la conversación. Y es muy fácil de ver porque la mayoría de esas interrupciones comienzan por el pronombre yo. Yo, a mí, yo tengo, mi primo, mi... Es muy interesante, amiga, porque en realidad la mayoría de veces las conversaciones no son creativas, no son cooperativas, son simplemente una necesidad de ver quién tiene razón, uno de los grandes destrozadores del alma, y luego un tema de que viene sobre todo de esta educación, de la que llevamos, de este adoctrinamiento del que llevamos hablando 16 capítulos y algo, esta necesidad de competir constantemente. Y eso hace que realmente no podamos crear juntos. La palabra co-creación hace relativamente poco que está teniendo bastante utilidad y que hay grupos de seres humanos que se juntan para co-crear, es decir, para crear juntos, para escucharse entre ellos, ir sumando, ir creando, ir
expandiendo, ir engrandeciendo y poder dejar de competir constantemente. Es muy interesante y el experimento es muy divertido porque además, como resuena tanto con una verdad universal nuestra, es decir, esa forma de no escuchar es una forma de necesitar que el otro me valore, porque al final somos adultos traumatizados que queremos que papá nos escuche y no nos escucha porque está en su conversación con sus adultos y ahora no niño, ¿no? O ahora no niña. Y es tan fascinante el experimento que cuando lo vas trasladando a otros seres humanos que nunca se han dado cuenta de eso y se dan cuenta, lo primero que ocurre es que en nuestras propias conversaciones nos damos cuenta de que nos van interrumpiendo y no solamente no podemos terminar, sino que además te das cuenta de que le importa un bledo al otro lo que estás diciendo porque te has quedado a la mitad de la frase y ni siquiera te pregunta eh, ¿Cómo por lo que sigue? por lo que estabas diciendo. Entonces, en mi experimento, obviamente al principio es muy potente porque te das cuenta, sobre todo al principio, o al menos en mi experiencia fue así, en el paso uno, te das cuenta de la cantidad de cosas que necesitas decir. Por tanto, o sea, en casi todas las filosofías, vamos a decir, potentes respecto al ser humano, siempre dicen el silencio es lo más importante, callar. Luego salta el otro sentido, ¿no? Que es el de observar, que a eso ya entraremos más adelante, por eso quisimos hacerlo un poquito más grande. Y lo primero que ocurre es darse cuenta de la necesidad que tengo yo de que alguien dice tengo una moto y yo enseguida necesito decir que tengo otra. Sí, Es curioso, son cosas que parecen pequeñas y son muy interesantes de ver porque como nos identificamos con cierto personaje, si ese personaje no tiene sentido o no está valorado desde fuera, necesitamos hacer que lo valoren y por tanto necesitamos expresar una serie de cosas que nos han dicho que les vamos a gustar mucho más si saben eso, si le comunicamos eso. Entonces, el primer paso es muy, muy poderoso para cambiar y para crecer, tanto personal como espiritualmente, porque nos damos cuenta de que necesitamos que los demás sepan ciertas cosas de nosotras. Y luego el segundo es ver cómo, eso que he dicho antes, que en realidad a los demás no les interesa en general lo que está diciendo el otro, sino que solamente necesitan hablar, que es lo mismo, pero es esta ley, ¿no? De dar, recibir igual, fuera que dentro, ¿no? La ley de la correspondencia, como es arriba es abajo. Y al empezar a hacer esto, cuando se lo dices a otras personas, de repente lo primero que hacen es enfadarse, ¿no? Porque cuando les interrumpen, o yo también lo hacía, ¿no? En plan dejaba ver al otro que me había interrumpido, ¿no? Y de repente, esto es un experimento muy interesante y sociológicamente tiene mucho efecto, o al menos en mi experiencia ha sido así. Y entonces, claro, el otro enseguida porque obviamente depende del nivel, no es lo mismo una conversación con alguien que no conoces que una conversación con alguien que conoces. Esto ocurre incluso entre amigos. sí, En las últimas, yo me suelo encontrar muchos seres humanos que a lo mejor me llaman y me dicen si pueden quedar conmigo o que a lo mejor me conocen de los libros o me conocen de otra cosa. Y a mí siempre me gusta pues pasar un tiempo con ese ser y ver qué tipo de conversación tiene. Y, y entonces ahí ver realmente cuál es el interés, o sea, cuál es el núcleo de su vida, cuál es el centro, si su centro es aprender o su centro es expresar todo para que le digan lo bien que lo hace. sí. Y ahí está la tercera clave, que es la que quería decir, que cuando realmente estás solamente diciendo lo que tú sabes o crees que sabes, no estás aprendiendo. La cantidad de cosas que se puede aprender escuchando, amiga. O sea, yo lo veo muchas veces. Piensa que salgo con grupos de moteros, que normalmente son bastante grupos de hombres y mujeres, bastante grande. En las artes marciales también hay mucha gente, que se supone que es un mundo un poquito más consciente. Y en cada grupo, muchas veces uno está diciendo algo, el otro está diciendo lo que el otro necesita. No sé, te voy a poner un ejemplo tonto, ¿eh? Estoy buscando una casa, tengo una casa. Y están uno al lado del otro y ni se están enterando porque están... Claro, es muy exagerado muchas veces. Y lo que más me encanta, que esto es muy ninja y a mí me gusta mucho, es que yo normalmente sé
los nombres de los padres de mis amigas, conozco a las familias, conozco sus historias, lo conozco absolutamente todo. Y normalmente ellos no saben absolutamente nada de mí. Pero no porque yo no lo quiera decir, sino porque yo no lo expreso hasta que nadie me lo pregunta. Y claro, conocer el mundo en el que vives, conocer los seres con los que te encuentras, con los que te relacionas, es una parte muy importante de nuestra vida. Y esa necesidad de hablar, que es la que nos impide escuchar, nos corta toda esa parte. Sí, Sí, pero es que incluso me acuerdo que a veces me pasa mucho en los circuitos, a veces alguien ve que voy, ahora porque hace 2 años que no salimos a los circuitos, pero antes que íbamos pues por toda España, pues muchas veces hay gente que me dice, ah, estás en este circuito, yo soy de aquí, te conozco, puedo venir, sí, sí. Y venir y tirarse hablando todo el rato. Que no pasa nada, a mí ya me está bien porque en mi experimento ya me va bien, porque de repente lo conozco claro. todo y, y de repente muchas veces hago esta reflexión. Si alguien le pregunta algo de mí, no tiene ni la más remota idea. Es decir, ¿cuántas cosas podríamos conocer que en realidad no conocemos simplemente porque no practicamos el arte de escuchar? Eso uno de lo primero que has dicho. Y lo segundo es que decías que los sentidos son conectores con el afuera y también son conectores con el adentro. También, sí, cierto. Claro, es una conexión que los niños y las niñas tienen constantemente con ellos. Es decir, ellos sienten todo y si están jugando con alguien y de repente sienten que no, se dan media vuelta y se van. El adulto, como ya está domesticado, en lugar de sentir, o si lo siente, lo corta. Tenemos vamos, somos especialistas en cortar cualquier sentido y de repente se pone a pensar que va a quedar mal si le dice y está aguantando algo que no quiere solamente porque no se atreve a sentir plenamente lo que siente y a actuar en función de lo que está sintiendo. Esto a nivel de relaciones. Luego, ni te cuento de por el tipo de vida que llevamos. Es decir, sentimos que no queremos ir a trabajar, que no queremos en algo que estemos trabajando y no le hacemos ni caso. Ni caso, o sea, pensamos, saltan todos los programas dentro y dicen que, claro, fíjate que tienes un trabajo fijo y eso es lo más importante, porque claro, el trabajo y toda esa cantinela que está alrededor de todo y lo que yo estoy sintiendo que es que no quiero estar ahí, que es mi conexión conmigo, con la parte de dentro y con la parte de fuera de mi vida, es decir, lo que hace que todo, el motor que hace que todo funcione, le doy al botón, lo desconecto y yo sigo. Tal cual. El ejemplo que, no sé si dimos acá o dónde, porque estuve en muchos lugares últimamente, me gusta mucho el ejemplo de cuando te subís al coche y se enciende la luz del combustible, que es una señal que te está indicando que te estás a punto de quedar sin combustible. Y si le decimos, ah, no, no le hago caso, me quedo sin combustible. Y generalmente hacemos eso con las señales que tenemos de nuestros sentidos. Sentimos el ejemplo que daba de que este trabajo no me gusta, estoy sufriendo, todos mis sentidos me están dando alarmas y alertas. Sin embargo, yo no le escucho, le corto, como decís. Y no porque le corte eso va a dejar de ser o me va a empezar a encantar mi trabajo, porque le corté al sentido. Me es tan interesante eso como los sentidos. Sí, tenés razón, Eva, nos conectan con el afuera, pero en serio sentimos adentro. O sea, la sensación se da adentro y los niños tienen sumamente todavía conectado ese cable, todavía no está cortado, todavía no está domesticado ni entrenado para nada. Toda la época que yo trabajé cerca de los niños me encantaba observar eso. Me encantaba observar cómo ellos son tan auténticos. Hacen lo que tienen ganas, si tienen ganas de llorar, lloran, si tienen ganas de gritar, gritan, si se sienten incómodos se van. Es como esto más fácil para el niño. Y nosotros adultos de afuera a veces vemos eso como una debilidad, su conexión. Imagínate, ahora que digo, me estoy dimensionando eso.
Cuando nosotros recuperaríamos nuestra humanidad si volviéramos a esa parte nuestra, Sí, porque de momento estamos hablando de lo sensorial, pero lo extrasensorial en los niños se ve muchísimo. Los niños están conectados con, muchas veces hasta con sus abuelos y los abuelos ya no están en este plano y tú ves al niño y decir, es que esta noche me ha venido a ver la abuela. sí, O sea, sí. esto pasa muchísimas veces. O la abuela me ha dicho y se miran al niño como diciendo, pero si la Este está abuela loco, ya no sí, está en este así. plano, ¿no? Eso Sí, pasa muchísimo. O sea, todo lo extrasensorial, ¿por qué? Pues porque todavía está muy conectado, todavía está muy abierto todo. Nosotros cuando llegamos al mundo, llegamos con esta parte del cráneo, la abierta. fontanela creo que se llama, ¿no? La Sí, parte esta, que es la que la ves y lo ves aquí que está latiendo, ¿no? Tenemos esta parte sí, súper abierta todavía, coincide con el chakra corona, y ahí hay muchísimo, o sea, los niños son mucho canal para todo lo extrasensorial lo tienen totalmente puro todavía, y toda la domesticación, eso que hemos hablado alguna vez de la interferencia han hecho todas las religiones que se han puesto entre medio, han puesto a un personaje entre medio de nuestra experiencia y de la divinidad o el universo, o da igual, o los kamis, si estás en Japón, lo que sea, ¿no? Han puesto algo, han interferido, o sea, literalmente interfieren en eso y te dicen que lo que tú estás sintiendo no es cierto, que estás medio loca y que lo que necesitas hacer es esto y esto, arrodillarte y rezar 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías. Y así es como van cortando todo eso que sentimos y van diciéndonos que no digamos tonterías, teniendo en cuenta que luego les ponen una película donde hablan los coches, qué incoherencia, sí. que es absolutamente alucinante. Es decir, yo te digo que no hagas tonterías, que sí, no sé, digamos que el 70% de los seres humanos han tenido la experiencia de sentir o escuchar o percibir algún ser que ya no está en este plano, es decir, ya es algo conocido, no es algo ya que nos asuste demasiado. Y cuando el niño te lo dice tranquilamente, ¿no? Que la abuela te ha dicho que lo que sea, pues de repente le callamos simplemente porque no queremos sentir, no queremos escuchar una vez más ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que hacemos es cortar ese canal que es tan importante en el ser humano y que el ser humano necesita recuperar. Porque yo siempre, una vez tuve como esa claridad de que todos los poderes del ser humano se dan con los ojos cerrados, ¿no? La imaginación se da con los ojos cerrados, la intuición muchas veces se puede dar perfectamente con los ojos cerrados, ¿no? La meditación, todo lo que es hacia adentro, todo lo que potencia los sentidos, nos permite incluso vivir una vida sin utilizar los ojos que están absolutamente programados para ver lo que queramos, lo Sí, que quieren que veamos, ¿no? Entonces, esa conexión nuestra es algo que los sentidos son la base fundamental de la recuperación de esa forma de vida, de la recuperación de una forma de vida conectados con la divinidad, con el universo, con la energía, llámale lo que quieras, y los sentidos son la forma de. ¿Sí? Lo que ocurre es que si estamos muy dogmatizados y muy adoctrinados, enseguida metemos pensamiento y decimos, ¿esto qué es, no? En plan, entonces lo juzgamos, luego salta todo lo que sea que nos hayan dicho, de no digas tonterías y todas esas cosas, y cortamos. Y cuando cortamos sufrimos, porque nosotros no somos seres aislados. Amiga, hay un tipo de libélula que justamente la estoy estudiando para el libro que estoy a punto de terminar, que es una libélula que se llama la Pantala flavescens, que la puedes buscar por internet. Y Pantala, Pantala flavescens es una libélula que es hasta ahora, lo que han descubierto hasta ahora, porque hay un montón de cosas que no hemos descubierto, vuela 14.000 kilómetros. Eh, y utiliza las corrientes de aire, incluso las corrientes de aire muy fuertes, tipo formas de huracán o corrientes de aire fuertes, las utiliza. Una libélula. Y nosotros, cuando vamos a casa de una amiga 2 veces, necesitamos el GPS. Perdemos las llaves del coche y no sabemos dónde están.
Y la libélula viaja 14.000 kilómetros. 14.000. Entonces, hay algo ahí que se nos está escapando. Se nos escapa algo, amiga. Sí, Y se nos escapa algo que ya existía en nosotros, porque lo que nosotras, particularmente a ti, te nació la llamada de compartir con el mundo, con estas charlas, es que sabes, como sabemos todas, que el bebé, el niño, todavía mantiene esa esencia, todavía mantiene ese GPS, todavía mantiene esa forma de saber hacer las cosas más complejas que hace el ser humano, como puede ser caminar y hablar, que lo hemos dicho algunas veces aquí, de sí, una forma totalmente autónoma, es decir, a un niño, a un bebé no le haces absolutamente nada y el bebé a su tiempo y cayéndose las veces necesarias se pone de pie y comienza a andar, que eso es una proeza. Nosotros ya vamos andando por el mundo como si, como decías tú antes, tenemos prisa y somos capaces de comer algo que está envenenado y nos lo comemos como si nada, porque no sentimos nada. En cambio, cuando fuimos bebés, hicimos ese tipo de cosas sin que nadie hiciera absolutamente nada. en que nadie te diera un discurso ni una clase. Ninguna. Y somos capaces de aprender el lenguaje que sea que se hable en el lugar donde hemos nacido. Si hemos nacido en Rusia, hablamos ruso. Si hemos nacido en China, hablamos chino. Y si nuestros padres son bilingües, hablamos dos lenguas. O sea, esa capacidad, y cuando éramos así, Claro. da igual, ¿no? Cuando éramos la Sí, mitad. Entonces, por favor, un poco de sentido común. Que nos ahogamos porque vivimos en un sistema que está totalmente corrupto en ese sentido, que nos hace creer que somos miserables, que no tenemos poder, por el amor de Dios, nunca mejor dicho. Si somos capaces de aprender el idioma que sea, si somos capaces de andar, por nombrar dos detalles que hemos hecho todos, ¿qué no podemos hacer cuando luego se desarrollan un montón de... se desarrolla aparentemente la inteligencia, se desarrollan los sentidos? ¿Cómo puede ser que no sepamos dónde están las llaves? Porque hemos perdido los sentidos y los sentidos son las antenas para para esa conexión con nuestra parte divina. sí, qué lindo eso. Antenas de conexión con la parte divina. Me encantó esa distinción. Eva, cada que hablamos de esto a mí como que se me mueve todo adentro y se me vienen miles de ideas. Y también cuando hablabas, Eva, de la escucha, yo también me vuelvo hacia no sé cuántos años atrás que yo tenía la necesidad de tener la razón. Pero era así una necesidad y que parece que venía adentro con una fuerza. Entonces, como yo quería tener la razón, como vos decís, no le escuchaba al otro. O sea, yo ya estaba planeando qué respuesta le iba a dar, qué fundamento le iba a dar para que lo que yo decía era la verdad o yo tenía la razón. Y, y no escuchaba al otro. Me perdía la hermosa posibilidad de escucharle al otro o de aprender diferentes interpretaciones sobre lo mismo o de respetar también. Porque no hace falta que yo piense igual. Yo puedo respetar tu manera de ver lo mismo. La misma realidad que estamos viendo, la misma, lo que sea que estemos viendo, yo interpreto de una manera, vos interpretás de otra, otro interpreta de otra, y tener esa humanidad de ponerme en el lugar del otro y de entender que él está viendo eso y que es respetable. O sea, por más que me guste, no me guste, no tiene por qué gustarme. Y no tiene por qué haber una sola respuesta
también a todo. O sea, esta es la respuesta. Y Eva, en serio te digo que yo tenía esa necesidad me pasaba en la facultad, me pasaba en el lugar donde trabajaba, estaba como con todas mis antenas, a ver qué respondo a esto, y no sé si escuchaba. Yo ya estaba escuchando solamente mi argumento en mi cabeza. Y como es fortaleciendo mi, mi argumento según lo que iba escuchando afuera, pero de verdad, no sé, no, para mí, ahora que estoy viendo, no existía un respeto por el otro. Porque no existía un respeto por ti. En Claro, realidad, lo que estabas haciendo es intentar em, calmar tu falta de autoestima. Y digo la tuya, antes de que lo dijeras, lo primero que he dicho es que mi experimento de la escucha tiene que ver con algo que obviamente me di cuenta enseguida, mi necesidad. La necesidad que tenemos todos bueno, todos, la mayoría de seres domesticados, la necesidad que tenemos porque tenemos un problema de autoestima. Y necesitamos que el otro nos vea como queremos que nos vea. Y hacemos auténticas estupideces muchas veces, porque ya no es una cuestión solamente de hablar y poder decir lo que quieres que el otro sepa de ti y ya te estás perdiendo la otra parte. O sea, a veces hacemos auténticas estupideces solamente para poder paliar esa sensación que no reconocemos todavía y es un problema de autoestima. Así de claro, si tuviéramos la autoestima intacta, no necesitaríamos nada de todo eso. Tú has claro. dicho, no existe una sola respuesta. Es que hay muchas cosas en esta vida que no tienen respuesta todavía, por mucho que los científicos se hayan hartado a gastarse nuestro dinero en hacer un montón de inventos y de cosas que luego nos ponen como casi en reality shows, casi para mantenernos entretenidos. Los misterios de esta vida, el universo, qué es la vida, quién somos, qué es Dios, quién ha creado el mundo, qué es la Tierra, cómo es la Tierra, todos estos siguen siendo misterios. Sí, Nadie los conoce. Se pueden hacer diferentes teorías relacionadas, pero no significa que alguien los conozca. Por tanto, una forma excelente de vida de un ser humano es poder compartir con sus hermanos y hermanas la percepción que tienen de algo que sigue siendo, y queremos que lo siga siendo, misterioso. sí, Y de ahí venían o al menos la historia que cuentan, que hay que tener en cuenta, valga la redundancia, que la historia siempre está contada por los vencedores. Eso fue algo que también dijo incluso Napoleón, que era un personaje. Dijo, no, no te creas, la historia es una ilusión, que realmente escriben los vencedores y lo primero que hacen es cargarse a los perdedores. Y vamos a decir que podemos utilizar el sentido común para saber que hubo un grupo de gente antes de la edad llamada la edad de Cristo, ¿no? Los famosos griegos, los filósofos, que tenían un acto que era muy conocido que se llamaban los patéticos. De hecho, se llamaban los peripatéticos, porque lo que sí, hacían era caminar alrededor de los edificios en los que filosofaban, y peri viene del perímetro que hacían, y patético viene de caminar. Entonces, ellos hacían este ejercicio, que es algo también muy interesante, que se supone que los grandes descubridores de muchas de las verdades que todavía hoy en día duran, es decir, nuestros ancestros, ya habían dado con verdades universales que todavía nadie ha podido tumbar, como los famosos sólidos platónicos y otro tipo de cosas, ¿no? Muchas de las frases que seguimos diciendo hoy en día son de la época de los griegos y siguen resonando ahí. Y la palabra patético hoy en día todo el mundo sabe lo que significa. O sea, mira hasta qué punto un acto tan importante para el ser humano, que es expresar su propia percepción del misterio con otro para poder engrandecer esa idea, ya no solo es un tema de, como decías tú, de es tu visión y esta es la mía.
No, porque en realidad, como no lo sabemos, muchas de las Claro, cosas de las que estamos hablando, en realidad lo que hacemos es ampliarlo. Es decir, somos sí, conscientes de que estamos viviendo un misterio y en ese misterio lo que hacemos es irlo enriqueciendo. ¿Sí? Pero sí, igual que esto está súper bien visto en cualquier empresa, la que tenga un grupo de gente haciendo una lluvia de ideas, que se ponen ahí y dicen, venga, soltar todo lo que salga y lo van apuntando y lo hacen y crean. En cambio, en lo que respecta a la vida en sí, está considerado patético. Entonces, lo que hacemos es generar como un conflicto de, va, yo te respeto, has dicho ahora, ¿no? Que te diste cuenta de que no respetabas. Respetar, amiga, es una palabra que viene, es respectar, que quiere decir volver a mirar. ah, no sabía eso. Otra vez los sentidos, otra vez los sentidos. Tú estás mirando, probablemente con tu filtro, probablemente con tu sistema de creencias, probablemente con las historietas que te han metido en el cerebro, y cuando respetas, vuelves a mirar. Y cuando vuelves a mirar, ves cosas distintas. Sí, Porque si siempre hacemos lo mismo, que es de ahí el adoctrinamiento, y nos convertimos en máquinas al final, es como si estuviéramos proyectando siempre lo mismo. Respetar es volver a mirar. Y si volvemos a hacer eso, si volvemos a mirar, si volvemos a respetar, si volvemos a darnos cuenta de que no nos respetamos, por tanto no respetamos a los demás, y volvemos a conectar esos sentidos, escuchar, observar, volveremos a esa forma de vivir conectados con el propio misterio en sí mismo. Y una claro. cosa muy bonita que averigüé de la palabra misterio, también en mi investigación para ese libro que se está creando, es que tiene dos orígenes la palabra misterio. Una es que estás iniciado en artes secretas, ¿no? Que eso también es interesante, que hay muchas cosas secretas que se han guardado y que forman parte del conocimiento humano. Y la otra es la palabra minies, creo que quiere decir cerrar los ojos o la boca. O sea, la propia palabra misterio te invita, es un verbo originalmente, a cerrar los ojos o la boca, que es justamente lo que estamos diciendo. Es justamente cerrar la boca para escuchar y cerrar los ojos para sentir algo que probablemente no podemos entender. Y eso no significa que no lo podamos experimentar, Claro, como los niños. sí, tal cual. A mí me pasaba, me sigue pasando, que tengo muchísimos libros que fui comprando en toda mi vida desde que salí del colegio, porque en el colegio no leía nada. Y cuando vuelvo a leer, leo otra cosa. Y es el mismo libro. Cuando decías eso de volver a ver, es como que me pasó justamente ayer que estaba buscando un libro, porque una nena de 13 años tenía ganas de leer algo sobre el amor propio, sobre qué sé yo. Y estaba buscando entre mis libros y encontré uno y empecé a ojear a leer que yo ya había leído, que estaba subrayado, estaba marcado. No me acordaba de nada y leía como si fuera algo, una información 100% nueva, o sea, como que la primera vez que estaba leyendo eso y las partes subrayadas ya no me llamaban la atención, me llamaban la atención otras partes, porque yo siempre subrayo lo que me llama la atención, lo marco nada de lo que había marcado hoy me llamaba la atención y las cosas, todo lo nuevo que veía no estaba marcado. O sea que yo no habré ni enfocado mi atención ahí, por eso no marqué. Y es esto que decías, de volver a ver, y no hay y todo en realidad, no solamente los libros, todas las personas, los lugares. Hay veces que te vas al mismo lugar y ves también cosas diferentes. Según, no sé según qué, no sé si es según, no sé, no sé de qué depende qué estás viendo en ese momento, pero yo creo que
mucho también tiene que ver con la presencia, con el estar en el aquí y ahora para poder ver de verdad. Ver, pero cuando digo ver, digo también escuchar y todos los sentidos, o sea, probar la comida o lo que sea, oler. A veces ni siquiera sabemos a qué huele nada, o cómo sabe tal cosa, como decía, a veces comemos algo que a lo mejor está descompuesto y no nos dimos cuenta porque no estábamos presentes a esa actividad simple de comer. O a veces comemos eh, nerviosos o ansiosos y comemos y hace 20 minutos ya estamos llenos y seguimos cargando y después nos sentimos mal, nos duele la panza. O sea, no estábamos presentes en ese momento, en el acto de comer y de sentir si es que ya me siento satisfecho. No necesito que nadie de afuera me diga cuántos gramos tengo que comer, de qué. Madre. Claro, claro. Y lo que tenemos desconectados ahí son los sentidos. Son los Claro, sentidos. Siempre me acuerdo de un amigo que tenía malas digestiones y tal, y había probado todo, todo. Y le recomendaron a alguien aquí en Barcelona, que es un hombre oriental, no recuerdo, creo que de medicina china o algo así. Y me acuerdo que volvió y quedamos y me dice, amiga, o sea, yo no sé si decir que son los 80 euros mejor invertidos de mi vida o los 80 euros más malgastados de mi vida. No lo sé, me decía. Y yo me siento delante de aquel hombre y el hombre me dice, bueno, cuéntame. Yo le cuento un poco, todo, cómo haces esto, cómo haces lo otro. Y dice, me escucha todo el rollo y cuando acaba dice, muy, muy fácil, tú la próxima vez que comas, cuando estés lleno, no comer más. Además me lo contó así, ¿sabes? Y mi amigo me decía, me quedé así mirándolo en plan, no, es que no puedo decir ni una palabra, porque era algo tan, 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 o sea, tan de sentido, ya no solamente de sentido común, sino de sentido. ¿Y de dónde viene eso? De la infancia, de las incongruencias de la crianza y la educación, de te acabas todo lo que hay en el plato. Y tenemos un capítulo que hablamos durante mucho rato de eso. sí, Y somos adultos y o sea, yo ahora ya hago bromas, ¿no? O sea, con mis amigos y mis amigas hacemos muchas bromas, en plan, porque se escapa la madre interior. se escapa, sí. Claro, teniendo en cuenta que nuestros abuelos vivieron guerras, por tanto, su forma también de vivir era distinta. Y nosotros hacemos broma de, venga, va, por esto que queda, no te lo vas a dejar ahí. Y entonces nos reímos, claro, claro que me lo voy a dejar ahí, porque no puedo más. O sea, me da igual si son 5 granos de arroz, no me los voy a comer, porque lo que el sistema necesita para digerir algo que no quiere realmente es muy grande, y es muy difícil encontrar platos que se quede comida por el hecho de una programación de te lo tienes que acabar. Bueno, yo, como tú, nos metieron en colegios de monjas, pues estaba la creencia esa de que los niños iban a morir de hambre, que esto ya lo hablamos una vez, lo cual es Sí, muy significativo porque, vamos a ver, no sé qué va a hacer con mi comida el niño que se muere de hambre, ¿no? O sea, claro. será mejor que los adultos, en aquel caso cuando yo era niña, no estén, no sean cómplices de todo lo que se está haciendo en otros países gracias a grandes industrias, y así no se morirán de hambre. No tiene nada que ver con el trozo que yo me dejo de comida, sí, pero se consigue meter ahí una culpa y tú ves al adulto tragando lo que hay en el plato. Sí, ¿Por no. qué? Porque al final se consigue cortar los sentidos, porque el niño, yo me acuerdo, tengo un amigo concretamente que su madre siempre le guardaba la comida. Si no te lo comes ahora, no te lo comes para la comida, te lo comerás para la cena. Y si no te lo comes para la cena, te lo comerás para el desayuno. Y estás hablando de, pues, comida de la hora de comer, digamos. Y la madre se lo ponía en el desayuno. Por tanto, él aprendió a tragar como un loco. Bueno, aprendió otros trucos, que fuera dárselo al perro y esas cosas, pero cuando no le veían. Y él decía, Eva, yo recuerdo la sensación de tener
la comida en la boca, o sea, pidiendo todo para intentar que aquello pasara de alguna manera. Y todo eso lo llevamos. Entonces, claro, este hombre le dice a mi amigo, que mi amigo, cuando estoy hablando de alguien, que a lo mejor cuando fue ella tenía 50 y largos, ¿eh? Y decirle, muy fácil, cuando no tengas hambre, no comas más. Claro, entonces, o reconectamos los sentidos o nos envenenamos. Nos envenenamos por la vista, nos envenenamos por el oído, nos envenenamos por la boca, nos envenenamos por todos lados. Porque somos incapaces de sentir lo tóxico de lo que estamos adquiriendo, tanto a nivel físico como a nivel mental. Que eso es muy importante también. ¿Cómo narices aguantamos según qué conversaciones o según qué entorno, sobre todo ahora con esta estafa que tenemos encima? ¿Cómo aguantamos estar hablando de algo constantemente? ¿Para qué? O sea, corta, no comas más, no comas más. Y lo más interesante de esta forma de reconectar los sentidos y por tanto volver a abrir el canal que ya estaba abierto cuando éramos bebés, es que automáticamente, sin que necesites hacer nada, hay cosas por las que ya no pasas. Hay comida que ya no te comes. Hay conversaciones en las que ya no entras. Hay lugares a los que no vas. Hay cosas que ya no haces. Y no, es un tema de resuene, ya ni siquiera aparecen. Sí. ¿Sí? Es decir, yo recuerdo los seres humanos que habían en mi entorno cuando yo respondía a mi programación y los seres humanos que tengo ahora. O sea, ahora ya ni se acercan. Yo creo que se deben acercar un poco y deben sentir como una barrera energética y se deben ir. Sí, lo mismo me ocurrió con la comida. O sea, cuando yo empecé a reconectar mi existencia con la existencia universal, hay cosas que no. O sea, iba a decir no puedo, pero sí puedo. Es decir, si me obligara podría comerlo, pero es que mi sistema me dice que no y no. Y hay cosas que no como y cosas que no bebo. O sea, amiga, yo creo que mi primera borrachera la cogí a los 13 años y me parece que no la solté hasta los 32, intermitentemente, ¿no? Siempre saliendo de fiesta. Sí. Cuando empecé a saber quién era, a vivir el misterio, a darme cuenta a respetarme, a quererme, no he vuelto a entrar jamás en la vida y estoy hablando de hace unos cuantos años, ya que ya tenemos unos cuantos más. Es decir, es una vibración en la que la gente quiere dejar de beber. No hace falta que dejes de beber, solamente hace falta que dejes de maltratarte. Solo hace falta que dejes de no respetarte. Solo hace falta que conectes con la vida, con tu divinidad y lo dejarás, o da igual, o lo beberás cuando quieras, en medida, ¿eh? No estoy hablando de cosas radicales. ¿Sí? Y con la comida lo mismo. Vas a un supermercado que te han vendido como Aquí en Cataluña hay una periodista que ha expuesto un gran supermercado que hay por aquí porque la propaganda lo vendía como el hombre hecho a sí mismo y esta mujer ha investigado un poco y ha dicho, mirar, las cosas son así, cada vez que ese supermercado se pone aquí, la mitad de las familias que tienen sus puestos o sus tiendas pequeñas han de cerrar, ojo con la venta del gobierno de los puestos de trabajo y todos estos es que ya no sé ni cómo llamarle. Toda esta propaganda, da igual, llamémosle propaganda, que hacen que la gente se cree, mira qué bien puestos de trabajo, sí, claro. Y la mayoría de productos que venden, que están destrozando a los productores, estos productos que venden la mayoría llevan tóxicos. Y cuando tú tomas un tóxico, si tus sentidos están desconectados, te lo tragas. Pero si tus sentidos están conectados, ni entra. Ese en realidad es muy sencillo. No se trata de hacer cosas, que también puede funcionar, para mi gusto no hace falta. Se trata de volver a ser congruente, de volver a ser coherente, de volver a decir, es que no quiero estar contigo. O sea, te puedo querer, a lo mejor eres alguien de mi familia, pero no quiero estar contigo. Cada vez que estoy contigo, salgo trinchada. Entonces, no quiero estar contigo, ¿no? Si fuera... O cuando perdemos algo y todo ese duelo por perder cosas. Ostras, tú luego ves un gato que está jugando con algo y se lo quitas y se va a jugar con otra cosa. Sí. O sea, entonces,
ya hemos puesto las libélulas, a los gatos, por favor, un poco de inteligencia. Claro, y todo eso, ¿quién lo sostiene? ¿Quién lo respalda, amiga? El miedo. Claro, y la culpa. Cuando hablabas de la culpa en comer, porque o si no, otro, hay gente que no tiene que comer, esa culpa también se mete en el trabajo, cuando no te gusta tu trabajo, tienes que agradecer porque tenés trabajo, hay gente que no tiene. O sea, la culpa es como que... Y el miedo, obviamente, te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar en la calle, te vas a quedar en miles y miles de frases me vienen a la cabeza que escuchamos y que repetimos como con naturalidad, sin cuestionarlas a veces. Wow. Eva, y algunos ejercicios o no sé si decir tips, pero para como padres y madres, ni siquiera para no interferir en eso que ellos ya tienen, porque ni siquiera es como le enseñamos a, porque no, ellos nos tienen que enseñar a nosotros, los adultos. Eh, ¿Cómo hacemos para no interferir en su sabiduría, en su conexión, para no cortar esa conexión natural que tienen con la divinidad, con su poder, con su sabiduría? Hay una cosa que hace varios días que tenía ganas de decir, que una vez hablamos en un capítulo de una mujer que quería que su hija estudiara algo concreto Sí, sí, y creo, sí. Y no, hablo de la mujer que, es que hemos hablado de muchos, de muchos ejemplos reales. La mujer que le decía a su hija adolescente que no podía ir en pantalón corto sí, porque comía, ¿vale? Yo en aquel momento me di cuenta después, porque hay cosas que no las vivo desde el centro, sobre todo las que me ponen, las que hace que se me vean las venas, esas. Antes había muchas, ahora hay menos, pero algunas sigue habiendo. Y me sacan del centro. Entonces me dedico a, o sea, si mi personaje se expresara, pues le cogería a la madre y haría algo con ella. Y luego me di cuenta de que muchas veces es muy posible que la madre tenga un trauma de algo que ella ha vivido y que, y que no quiere que a su hija le pase lo mismo. claro, sí. Entonces, en realidad, amiga, por muy camuflados que estén, casi todos los actos que los padres o los adultos hacen con los niños, casi todo, a menos que sea en manos de psicópatas, que ya es otra cosa, ¿vale? Es Claro, decir, sí, si no hay psicopatía, que hay mucha en el mundo, ¿eh? Pero si no hay psicopatía, entendemos que los seres que están aquí compartiendo son seres humanos y divinos. La mayoría de cosas que hacemos las hacemos desde ese lugar. Las hacemos desde el lugar de que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros hemos pasado. Lo que pasa que lo que hacemos es darles una información que nosotras muchas veces no hemos cuestionado. Como hemos sobrevivido hasta aquí, vamos repitiendo lo mismo, repetir reptil, cerebro reptiliano, sí, en lugar de sentir. Por tanto, la respuesta a tu pregunta, para no interferir, necesitamos sentir. Y si tú miras profundamente a un niño o a una niña a los ojos, a su altura, y la sientes, no puedes hacer nada que le dañe, nada. Tienen tanto amor, son capaces de transmitirlo tanto, que si haces eso, otra cosa es que lo hagas, le digas algo mirando el móvil o sin estar. Si te conectas con él o con ella, ahí no puedes hacer nada que interfiera, porque conectas con la fuente más importante de los seres humanos, que es el amor, y desde ahí ese es el centro. Ese sí. es el centro que tú no has tenido durante mucho tiempo o que la mayoría de adultos no han tenido durante mucho tiempo. Desde ahí, para no interferir, misterio. La vida es un misterio. Todo lo que vivimos es un misterio. Lo que vaya a aprender nuestro hijo es un misterio. Por tanto, cierra la boca o cierra los ojos.
Sí. Es un misterio. Confía en él, en lo que sea que haya venido a este mundo a hacer. Procúrale un espacio seguro y protegido para que se pueda desarrollar. No cortes sus sentidos. No le digas que no saluda porque es vergonzosa, que ya lo hemos hablado muchas veces, porque luego va a estar en compañía de quien no quiere estar. No le obligues a saludar a los abuelos. Eso, qué importante, no No le obligar a obligues a darle un beso a nadie. alguien. Sí, No lo claro. hagas, déjale su espacio. Y no te escudes en es que es tímida, no lo etiquetes, cierra la boca. No es tan difícil. Cierra la boca, es tu propia experiencia. Son ellos los maestros, no nosotras. Sí, total. Son ellos los maestros, los que necesitan enseñarnos las necesidades que tenemos de que ellos sean de cierta manera, que lo hemos hablado muchas veces. Llevamos muchas conversaciones que tienen que ver con eso. Hay una película muy bonita que hizo Wayne Dyer que se llama El Cambio, que es medio película, medio documental. Mm, Es muy bonita y tiene como varias experiencias de vida y, bueno, él lo hizo para su último libro, se fue a un retiro y entonces ahí hubo un grupo de cámaras y al final hicieron una película. Y hay un momento en el que hay una de los grupos de gente, porque al final son diferentes problemáticas o conflictos, donde hay una madre que, como la madre ha dejado de hacer lo que realmente quiere hacer, pues está como muy así puesta en la familia, que esa es otra. ¿Cómo no interferimos teniendo una vida propia? Teniendo una vida propia. Yo soy consciente de que en los últimos 200 años las mujeres solamente eh, a las mujeres solamente se les ha permitido ser madres. Y lo sé, nuestras madres son solamente madres, la mayoría, las abuelas eran solamente madres, lo sé. Pero ese no es el objetivo único de la mujer. Por tanto, la mujer que más interfiere en sus hijos es la mujer que no tiene vida más allá de madre. Por eso la mayoría de madres dan amor a través de la comida. Hay una serie de prácticas que están basadas en que lo que sea que esencialmente ese alma vino a hacer a este mundo está totalmente capado y totalmente cubierto. Y a lo mejor tienen una edad en la que ya su sistema de creencias dice que ahora cómo se van a poner a pintar, si es lo que quieren hacer, ¿no? Aunque cada vez hay más que lo están haciendo. Y esa nueva perspectiva es muy interesante también, ver cómo lo que estamos haciendo tiene que ver con que no estamos haciendo otra cosa. Entonces, en esa escena de la película se ve como esa mujer es una mujer joven que tiene una familia, dos hijos y un marido, y es una sirvienta básicamente del marido, aunque el marido lo pinta en buena persona, y los hijos están, pues es muy madre, y hay un momento en el que interactúa con Wayne Dyer, porque Wayne Dyer sale como tal, como él, y hay un momento en el que la madre, los niños están jugando y la madre está diciendo, venid a comer, venid a comer. Y justo en algún momento los niños pasan y mojan a Wayne Dyer y Wayne Dyer se ríe, ¿no? Y la mujer empieza, ay, perdón, perdón. Y él le dice, no pasa nada, si tenía 8 hijos, Wayne Dyer, y un montón de nietos. Y entonces dice, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Y hay un momento en el que tiene una pequeña conversación y él como que le introduce el practicar la no interferencia. Y ella le dice, uy, yo no sé si sabría hacer eso. ¿Por qué? Porque ella está muy metida en lo que está, en claro. ese papel. Y entonces hay un momento en el que siguen insistiendo, la madre vuelve a insistir y dice, vengan a comer, vengan a comer. Y los niños dicen, no tenemos hambre. Entonces cuando va a decir algo, lo mira a él y dice, ok, pues vengan cuando tengan hambre. Entonces se miran entre los dos, ¿no? Y claro, en realidad ahí hay como que se deshacen los nudos de todo. Cuando uno de repente ya no va con ese programa de hay que comer a esa hora, el niño, o sea que yo porque ahora no frecuento ya los lugares que frecuentaba antes, tipo centros comerciales. En los centros comerciales tú podías ver una madre que le decía a un niño, no, no, ahora no es hora de comer, haber comido cuando era la hora.
Entonces, Sí. esta interferencia tiene mucho que ver con una vida, con un tipo de vida miserable. Me sabe mal, porque en realidad, claro, es un espejo muy fuerte cuando uno empieza a ver las cosas como realmente son, ¿no? Y que la única razón por la que... Bueno, esa y también que estamos movidos por un sistema que es corrupto y que es un sistema que nos obliga a hacer ciertas cosas o nos creemos que estamos obligados a hacer ciertas cosas a ciertas horas y entonces eso hace que vayamos como máquinas y los niños no son máquinas. Bueno, los adultos tampoco somos máquinas, pero nos hemos convertido en máquinas. Entonces esa es la manera, amiga, tener una vida, me refiero a reconectar con tu misión, tu pasión, llámale lo que quieras, lo que te guste, reconectar con eso y vivir el misterio, cerrar la boca o los ojos. Me encantó eso. Una de las dos. Cerrar la boca o los ojos, o los dos. Bueno, que creo que la gracia justo es esa, ¿no? Ok, cierras la boca, ¿no? Y puedes observar, ¿no? Porque los sentidos son útiles para el misterio. Cierras los ojos y sientes, ¿no? Y Sí, bueno, los dos es una forma de meditación también, o sea que también está bien en ese sentido. Cualquier práctica que te ayude a salir de lo que llevas haciendo un montón de tiempo y que no te funciona. Pues ¿cómo claro. seguimos haciendo las cosas que no nos funcionan? Aunque no funcione, sí. No es que estoy haciendo algo y no estoy construyendo y estoy viviendo esa otra maravilla y esa otra poder creativo que tenemos en el que vamos construyendo cosas. No, es que yo sigo haciendo lo mismo y lo más fascinante del ser humano es que esa niña crece y hace lo mismo. Y yo siempre me Claro. pregunto, ¿en qué momento nos olvidamos de lo que nos hicieron? ¿Quieres otro tip? Recuerda lo que sentías cuando tenías esa edad. Antes de hacer nada con los más pequeños, recuerda cómo te sentías. Porque yo a veces escucho conversaciones que digo, madre mía, pero vosotros, ¿qué os ha pasado? ¿No? Como si fueran mis padres, igual, una conversación y los chavales tienen 30 años o 40 años. Y digo, pero ¿cómo estáis diciendo esto? ¿Vosotros os acordáis de lo que era comer cuando no querías comer? ¿Os acordáis de lo que era aguantar en una silla cuando tu sistema no quería estar en una silla? ¿Recordáis lo que era eso cuando os decían que eras el último mono, que tu opinión no vale, que te calles? El famoso shh de los niños que se hace como, vamos, como la cosa más normal del mundo, como si fuera un no sé qué. Tú, en un mundo de adulto, otro tip, proyectalo en un mundo de adulto. Tú a un adulto le harías eso cuando te va y te dice, mamá, espera un momento. ¿Tú le harías eso a tu jefe? ¿A que no? Pues se lo estás haciendo a tu hijo. Entonces, otro tip, un poco de sentido común, sentido primero y común entre dos, o entre tres, o entre todos. Entonces, recuerda cómo te sentías tú y no hagas lo mismo. Encuentra otra forma, hay otras formas. Encuentra otra forma. Somos seres creativos, amiga, pero estamos hiperlimitados por nuestro propio pensamiento. Sí, totalmente. La otra vez, o sea, hace un tiempo me acuerdo que presencié también eso que dijiste de una mamá, amiga mía, que le decía a su hijo, te sentás a comer ahora a la mesa, y le dije, déjale que coma cuando quiera, cuando tenga hambre. Ah, entonces ahora él va a hacer lo que quiere. Dice, sí, qué genial sería que hagamos lo que queremos. O sea, el mensaje es, no tenés que hacer lo que quieras. Ese es el mensaje entre líneas. Siempre alguien, algún supuesto superior te va a decir qué tenés que hacer, a qué hora y cómo. Ese es finalmente el mensaje implícito de, entonces ahora va a hacer lo que quiere. Qué bueno que haga lo que quiere. Claro, la autoridad de la que estuvimos hablando también en un capítulo. Si tú haces eso en una mesa que hay adultos y niños, al niño le dices, te comes todo lo que hay, y el de al lado se lo deja porque está conectado, al otro no le dices, cómete todo lo que hay. Y como acabas creando ese patrón, luego son capaces de taparse la boca porque se han inventado que se van a morir todos. ¿Por qué? Sí, Porque hay una figura de autoridad y porque él no puede hacer lo que quiere. claro, totalmente. Y por eso sufrimos. Mira, Susana también acaba de escribir otro tip que me parece súper bonito, que dice que a veces le pregunta a la opinión a ella misma
a sus 8 años. Sí, 8 Eso es muy años. bonito también. Utilizar la Sí, imaginación para tener una imagen clara, eso es muy útil porque aparte como somos tan poderosos mentalmente y probablemente el tiempo tal como lo conocemos no existe, me refiero pasado-futuro, sino que probablemente está todo conviviendo. No tengo ni idea, es un misterio. claro. Lo que sí es que tener una idea clara, hay muchas de los seres que están traumatizados, que tienen problemas de autoestima, normalmente su relación con el famoso niño o niña interior es bastante escasa. Entonces es muy interesante recuperar, porque eso los niños lo reflejan mucho. Muchas veces nos vemos a nosotros, entonces como el adulto nos trataba mal, nosotros les tratamos también mal. ¿Por qué? Porque seguimos con esa energía de un maltrato antiguo. Sí. Entonces, a veces es interesante crearnos una imagen que nos guste de nosotras a cierta edad y mantenerla ahí en nuestra imaginación e interactuar con ella. Es decir, yo hice todo un proceso de acompañamiento a mí misma cuando era pequeña, porque como yo viví, mi padre era o es un hombre que ingería alcohol y era muy agresivo, cuando llegaba a casa vivíamos muchas situaciones bastante delicadas, pues yo me encontraba muchas veces en situaciones como muy indefensa y hice todo un proceso de darme cuenta en qué momentos había ido, eso que también está en el libro, hoy es el día del libro, ¿has visto? Como semillas que están por crecer en nosotros, pero un estado un estado de agresión o un estado peligroso hace que protejamos esa semilla y se quede como cubierta por ciertas cosas. Entonces la imaginación en eso es muy, muy poderosa. Entonces, buscar diferentes lugares donde eso se quedó ahí y de alguna manera como utilizando la imaginación como nos dé la gana, como cuando éramos niños, sintiendo y sin pensar. Porque Sí, cuando pensar e imaginar utilizan el mismo canal. Cuando estás pensando no puedes imaginar, cuando estás imaginando no puedes pensar. O sea claro, que ahí sí. tenéis otro truco también. Sí, hay un montón de tips. Y entonces, crear esa imagen y para los que estén muy dañados, se den cuenta de que la autoestima está muy dañada. Es decir, para quienes se den cuenta de que gritan mucho a los niños, interfieren mucho, probablemente antes de lo que dice Susana, sería importante hacer como las paces, ¿no? Con esa figura, con esa energía nuestra de cuando éramos niños y entrar en la imaginación, en ese espacio y acompañar a tu niña o a tu niño, acompañarlo, verlo, sentir lo que sentía, porque muchas veces hemos cortado lo que sentimos porque en aquel momento no tenemos recursos Claro, para poder sí, gestionarlo. Entonces lo cortamos, lo convertimos, da igual, se enquista, porque el cuerpo hace eso, cuando tiene algo que no, le hace un quiste. Mira sí. tú, qué casualidad que seamos la generación más enferma de los últimos años. Bueno, además de, obviamente, todo lo que nos han inyectado durante un montón de tiempo y toda la porquería que nos tomamos en forma de camuflada de medicamento que es veneno. Aparte de eso, hay una parte importante de lo que el cuerpo va enquistando. Entonces, hay una emoción que no puede gestionar, yo qué sé, a lo mejor una paliza o un grito muy fuerte o algún trauma mayor, pues lo que hacemos es lo encapsulamos como podemos en aquel momento que no tenemos recursos. Y como adultos necesitamos que ese quiste se vaya, que esa cápsula se vaya. Y hacer esto es algo que es propio nuestro y que es, digamos, como que ya tenemos todos los recursos para poder sentir todo aquello que sentíamos y liberarlo de alguna manera. Claro, Entonces, a partir de ahí, pues se establece una relación como muy bonita con una misma cuando era niña y entonces el otro tip que es el que decía Susana, de alguna manera se puede hasta, como decía ella, preguntarle a tu yo de 8 años, preguntarle y esperar a que te responda. sí, buenísimo, Eva. Llegó nuestra hora de nuevo, nos pasamos unos minutos. Gracias, 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 Eva, por estos espacios que alimentan el alma, o a mí me alimentan mucho, me conectan conmigo, no sé, me encantan. Son buenísimos para mí, así que te agradezco desde el fondo del corazón. Y nos vemos el jueves que viene con algún tema. Seguro, me llegan y a mí, o sea, ya no solo por poder expresarlo en este lugar tan bonito que el otro día alguien escribía, qué lindo ver a dos amigas hablando y poder participar. Y nunca o sea, sí que es verdad Cierto, que contigo siempre había habido
Y es verdad que en realidad es una conversación entre dos amigas y poder estar viéndola, ¿no? Cuando me lo dijo fue como, me emocionó porque me parecía súper bonito, porque no hay, es un espacio súper puro para mí, muy libre, muy amoroso, muy respetuoso y eso te lo agradezco infinitamente, amiga. Así que muchas gracias a ti también, muchas gracias a todas y a todos por tantos corazones. Hay muchos corazones. Sí. Gracias a todos los que nos acompañan los jueves o el primer jueves, no importa, que están ahí porque eso hace a la energía de estos encuentros. Bueno, Chao a Eva, todos. gracias, te mando un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias.